Buenos días, estamos en el DCD Converge en Madrid con Juan Acosta, Lead IT Security and Risk de Barclays Bank, que nos va a hablar sobre la ciberseguridad en la banca online. Buenos días, Juan. Bueno, ¿Cuáles son los desafíos de seguridad a los que se enfrenta la banca online? pues sobre esas aplicaciones por internet, todas esas aplicaciones que están en esos entornos que están públicamente accesibles, no solamente nos enfrentamos a ese riesgo de todas esas personas que son susceptibles de recibir fraude, también nos encontramos en general nos vemos afectados por actos de ciberterrorismo, de entidades malintencionadas, o sea, no solamente fraude a pequeña escala, sino también terrorismo a gran escala. Y eso es una preocupación muy grande a nivel bancario en general. ¿Qué regulaciones de seguridad existen al respecto, tanto a nivel nacional como europeo, y qué establecen estas diferentes leyes? Pues la primera ley europea es la PSD, que fue la primera que se estableció en 2009. Luego ha habido adendums y ha habido mejoras con respecto a esa regulación que vienen con nombres como Securepay, que es un foro que emite recomendaciones, o como la Autoridad Única Bancaria, que también emite guidelines, pero sobre todo la más grande de todas es la que estamos esperando, que es la PSD2, que es la actualización precisamente de la PSD1, que es la de 2009, pero para esta la esperamos sobre 2017, que es la que va a venir con todas las actualizaciones para respecto a la industria de los medios de pago y con respecto a los pagos por internet, afectando a pagos móviles y tal. O sea, va a venir también de la Comisión Europea, va a ser como la PSD. Aparte de eso, los bancos principalmente y las entidades financieras se regulan por las marcas. Por ejemplo, las marcas de tarjetas tienen sus propias medidas de seguridad, por ejemplo PCI DSS, es una certificación y es una normativa interna de la industria de las marcas de medios de pago, que es quizá el equivalente al ISO 27000, 27001, oficialmente 27002, que son las que quizá tenga más implicaciones tecnológicas y más detalle a nivel tecnológico. Todas estas leyes y normativas que te he comentado son muy genéricas. Sin embargo, estas normativas son muy al punto. Puedes utilizar estos algoritmos, puedes utilizar esta infraestructura, esto sí, esto no, eso es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Las normativas europeas son menos detallistas, son más a alto nivel, mientras que las otras van al detalle. Diferentes organismos han publicado recomendaciones para reforzar la seguridad de las operaciones bancarias en Internet. En su opinión, ¿cuáles deben ser estas recomendaciones? Pues obviamente la primera es que tenemos que proteger el entorno, no solamente los datos, sino el entorno de los datos donde están los datos de nuestros clientes. Eso dentro de la industria se llama el Cardholder Data Environment. Todo ese entorno hay que protegerlo, pero hay que protegerlo de forma activa. Hay que segarlo, hay que protegerlo, hay que mantenerlo protegido no solamente por medidas de acceso lógico, sino también con encriptación. Hay que poner, no solamente con respecto al acceso externo, sino también con el acceso interno. Todo el acceso interno hay que tenerlo controlado, auditado. Auditado significa que hay que tener alertas, gestionar esas alertas. No vale tener un sistema de gestión de accesos y luego que nadie revise los logs de acceso. Hay que hacerlo de forma activa. Todas esas cosas son algo que en general toda la industria tiene que trabajar para reforzar. ¿Cómo puede ayudar la tecnología a garantizar esta seguridad en la banca por Internet? Hay muchas soluciones a día de hoy de cloud computing que ofrecen medidas de seguridad, pero obviamente eso para mi entorno interno, el soporte es la funcionalidad que me da es relativamente limitada, porque al final todo el entorno bancario es un entorno interno. Entonces, ¿qué otro tipo de soluciones hay para incrementar la seguridad? Hay aplicaciones de seguridad a día de hoy que son muy buenas, aplicaciones de seguridad para almacenamiento de contraseñas y almacenamiento de credenciales, pero sin embargo, lo que deberíamos ir al futuro es utilizar sistemas hardware que nos permitan incrementar la seguridad física también y no solamente la seguridad lógica. El problema de utilizar aplicaciones lógicas es que al final hay una intervención humana, hay que instalarlas, hay que mantenerlas, tienen que generar logs que hay que revisar, etcétera, etcétera. Sin embargo, los sistemas hardware tienden a ser, por ejemplo, los HSM, tienen tendencia a ser sistemas cerrados que en el momento de intentar recibir cualquier tipo de tampering, cualquier intento de cablearlo o de hacer fraude con ellos, automáticamente se cierran, se borran y desaparecen, y cualquier cosa que hayas intentado hacer
desaparece con ellos. Entonces, este tipo de sistemas a mí me parecen siempre mucho más fiables. ¿Con qué tipo de infraestructura tecnológica es necesario contar? Precisamente los HSM son una muy buena aproximación, pero también hay otro tipo de sistemas para host que están basados en tarjetas criptográficas, que también son una muy buena solución. O sea, eso es quizás lo mínimo que tiene que tener una infraestructura para mantener la seguridad. ¿Cree que las empresas y usuarios son lo suficientemente conscientes de la importancia de la seguridad de las operaciones bancarias por Internet? ¿Están desplegando soluciones para ello? Bueno, depende de lo que consideres, por ejemplo, como empresa. Como entidad financiera te digo que sí. Como entorno financiero te digo que sí. Ahora, hay muchas entidades que no son financieras, que son otro tipo de empresas, como por ejemplo retailers, que son por ejemplo en pequeñas y medianas empresas sobre todo, en las cuales la seguridad no se ve como algo necesario, sino que se ve como algo accesorio, y eso es un cambio de mentalidad. Entonces, al final tenemos que tener todos en cuenta que la seguridad sí que es cierto que la seguridad no trae dinero a la empresa, pero es que si no tienes seguridad vas a perderlo todo. En general, ¿qué medidas y recursos se han implantado a favor de una mayor seguridad? Recursos sobre todo a nivel de personas. Normativas como estas, que te comentaba, la PSD, la PSD2, la EVA, nos dicen que las aplicaciones tienen que ser seguras y que tienen que estar evaluadas por profesionales que sepan de esto. No puede ser que, por ejemplo, que el desarrollador de la aplicación evalúe la seguridad de la misma. No, el que lo evalúa la seguridad de la misma tiene que ser una persona que trabaja para la empresa o que es una entidad externa autorizada, que es la que va a evaluar la seguridad de forma independiente, que no está involucrado en el proceso de desarrollo, que tiene una serie de conocimientos suficientes como para evaluar esa seguridad. Es decir, las empresas necesitan profesionales de la seguridad, y si no, mal. ¿Puede describir cómo es la infraestructura tecnológica en general en este sentido y cómo es su estructura en data center? Pues sobre todo atendemos a a infraestructuras de cloud. El cloud es algo fantástico, pero yo creo que le falta un poco de desarrollo, sobre todo para que sea de uso quizá más público. Hay muchas aplicaciones cloud y mucha infraestructura cloud, y yo creo que al final todos vamos a tender a utilizar esa infraestructura cloud. Entonces, lo que quizá deberíamos desarrollarnos, y estamos desarrollándonos más dentro de la industria, es precisamente desarrollar un cloud seguro. Y eso es algo fantástico. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay restricciones de protección de datos. Yo como cloud, yo no sé exactamente dónde está qué dato dónde, físicamente, porque la gracia del cloud es esa precisamente. Entonces, hay implicaciones de protección de datos y hay implicaciones de la legalidad que pueden afectar esa infraestructura. Eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en el momento que tratas datos personales de tus clientes, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, tenemos que desarrollar toda esa parte de cloud, y yo creo que es algo que entendemos. Pues muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos en este día. Muchas gracias a ti.